Los trabajadores colombianos en el exterior están enviando un nivel récord de recursos a Colombia. Este año las remesas pueden llegar a 11.000 millones de dólares. O sea, nuestros trabajadores en el exterior hacen 4 veces lo que hacemos nosotros en exportaciones de café. 4 veces. Eso le está llegando a todos los rincones del país, especialmente aquí al eje cafetero. Son ingresos que sirven para estimular la economía, para el gasto, de manera que esa es una noticia positiva. Algunas personas se preguntan por qué el dólar está barato. Ese puede ser uno de los factores, porque son 11.000 millones de dólares, pero hace 5 años eran la mitad. O sea, esto ha tenido un crecimiento muy rápido. ¿Por qué? Porque los colombianos que trabajan en el exterior, especialmente en los Estados Unidos y en España, son unos duros. Hacen realmente unos avances en sus carreras, en sus ingresos, van mejorando y son la nacionalidad que más rápidamente progresa fuera del país. Eso es algo muy impresionante en comparación con otros migrantes hispanoamericanos. Exministro, ha sido noticia nacional el tema del anuncio de lo que está trabajando el gobierno nacional respecto a un recorte en el presupuesto, en el tema de recaudo de impuestos, como del gasto público. Así es. Bueno, se cayó la caja, se cayó el ingreso. Cuando falta la plata, pues no hay otra opción distinta que recortar el gasto. Eso lo veníamos diciendo desde hace días. Yo me alegro que el ministro de Hacienda haya escuchado el mensaje. Lo dijimos por varias emisoras a comienzo de esta semana. Lo dijimos desde la semana anterior en la columna de opinión. No recortar el gasto era jugar con candela, porque es someter al país a un déficit fiscal, un desequilibrio, un hueco fiscal más grande del que estaba proyectado. Y eso tiene muchas consecuencias negativas. Una de ellas es que los inversionistas se ponen nerviosos cuando el déficit fiscal sube mucho. Y eso puede espantar a algunos que están con sus recursos invertidos en Colombia, que han tenido han tomado la decisión de comprar papeles en Colombia, podrían irse y podría subir el dólar. Entonces, hace bien el ministro de Hacienda de cerrar la llave, pero eso no es suficiente, porque el registro, la llave, en el lavamanos uno la controla, pero el registro solo lo controla el jefe. El registro en la calle lo controla el presidente de la República. El que puede cerrar ese registro es el presidente con un decreto, que es un recorte de presupuesto, que se requiere pues el aval de todo el Consejo de Ministros. Eso no ha pasado. Al ministro de Hacienda lo pueden obligar a volver a abrir el grifo arriba en el apartamento, pero lo único que puede mantener cerrado el registro abajo en el sótano es si el presidente toma esa decisión. De manera que hay que ver cómo termina esa negociación entre presidente y ministro de Hacienda. ¿Por qué el presidente, tengo dudas, que vaya a querer cerrar el registro? Porque él quiere reelegirse. Es un presidente que está en campaña. Si no es en cabeza de él, en cabeza de su movimiento político. Lo ha dicho mil y mil veces. El gobierno no alcanza a hacer en 4 años los cambios que ha querido, quiere tener más tiempo, está en el libreto de muchos de los presidentes que él emula, de buscar mantenerse en el poder, y eso seguramente es lo que él está buscando con la constituyente. Entonces, el gasto público se vuelve en una herramienta para mantener favorabilidad o para recuperar la favorabilidad, para tratar de lograr algo de apoyo en las encuestas, y por lo tanto, buena suerte al ministro de Hacienda cuando vaya a hablar con el presidente sobre el recorte de gasto. Usted habla de un estancamiento en la economía y de una especie de blindar el sector empresarial, una unión precisamente como medida para que pues, la economía vuelva a dinamizarse. Sin duda. La economía no está en recesión, la economía está estancada, eso es peor. Porque de las recesiones sabemos cómo salir. Se le pega un estímulo, un estartazo a la economía y sale. Lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Pero el estancamiento es un estado de ánimo. El estancamiento es pesimismo, es falta de confianza, es no ver el futuro despejado. Entonces, ha habido un desánimo tan grande en la economía colombiana que la inversión ha caído mucho y eso compromete las posibilidades de crecimiento futuro. Entonces el estancamiento es no solo que este trimestre, el primer trimestre de 2024 no crecimos, sino que los pronósticos de crecimiento hacia adelante son malos. ¿Por qué? Porque si no hay inversión no hay base económica, no hay capital para crecer. Entonces tenemos que salir del estancamiento y la única forma de salir del estancamiento es generando confianza. No creo que el gobierno del presidente Petro nos vaya a generar la confianza, porque eso implicaría un timonazo muy fuerte que el gobierno no está dispuesto a hacer, que es acercarse al sector privado, que es dejar de hablar del intervencionismo, que es dejar de amenazar a los sectores empresariales, que es dejar trabajar en armonía, que las APPs en la infraestructura fluyan, que la salud no se estatice. Bien, el gobierno no va a cambiar de discurso. Entonces, para generar confianza, tenemos que trabajar nosotros, por fuera del gobierno, empresariado, sociedad civil, universidades, como donde estoy yo ahora,
los alcaldes que no comulgan con la ideología del gobierno. Todos tenemos que llegar a un acuerdo fundamental. Primer punto de ese acuerdo, asegurar que haya elecciones. Segundo punto, apoyar a los alcaldes a los cuales el gobierno les va a quitar recursos, no los va a apoyar. Nosotros tenemos que decir a los alcaldes, adelante, sigan con sus planes de desarrollo, aquí tenemos financiamiento para ustedes. Pidámosle a los bancos que hagan también un esfuerzo a bajar las tasas de interés, especialmente para la pyme. Y a las empresas de generación de energía eléctrica, antes de que lleguen a pasar por la guillotina del gobierno, pues que tomen la decisión de bajar las tarifas, sobre todo ahora que está subiendo el nivel de los embalses. Los constructores que tienen inventario, bajen los precios, hagan un descuento. Si hacemos eso, va a haber optimismo, va a haber confianza, vamos a cambiar la narrativa que en este momento la tiene totalmente cooptada el gobierno y vamos a crear una narrativa más positiva, donde lo que le vamos a decir al país es, aquí hay condiciones, hay más país que gobierno, hay un sector privado que está dispuesto a trabajar de la mano para generar optimismo y sobre todo para evitar que esta economía se nos hunda. Entonces, yo digo, o nos unimos o nos hundimos. ¿Cuál es el impacto que podría tener todo este panorama de incertidumbre que hay en departamentos como el Quindío, sobre todo pues en temas económicos? A ver, yo digo que la situación del Quindío pues es la situación del país, es un reflejo de lo que está pasando en el país, con algunos elementos, digamos, que pueden jugar a favor, que no los tienen otras regiones del país. Bueno, primero tenemos los ingresos de las remesas, segundo tenemos los ingresos del café, tercero tenemos la situación también del turismo, que sigue siendo un destino atractivo y que el mundo está descubriendo y que para nosotros es una ganancia. Entonces tenemos unos elementos favorables, unos elementos positivos, pero en medio de esas, digamos, de esos aspectos hay también elementos de preocupación, pues porque el Quindío tiene una actividad muy importante en la vivienda, el Quindío tiene una actividad muy importante en la construcción de carreteras. Ojalá el gobierno rápidamente renueve Autopistas del Café para que se pueda hacer una obra que todo el país necesita, pero que le va a generar mucho beneficio al Quindío, que es terminar de hacer la doble calzada, hacer la segunda calzada desde Calarcá hasta La Paila. Eso es particularmente importante para Colombia, porque quedaríamos con doble calzada, pues básicamente desde el túnel de la línea hasta Cali y hasta Buenaventura. Entonces es algo importante. Sí a las autopistas del café, que sigamos. Yo fui el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte en 1998, que le dio el estartazo, que empezó Autopistas del Café, que negoció con las comunidades en Chinchiná, acá en Armenia, en Pereira, para que esto fuera una realidad. Y fíjese los beneficios de Autopistas del Café. Integró al eje cafetero. Hoy la gente se mueve con mucha más facilidad. Entonces, esto de desconfiar del sector privado, que es el estilo del presidente Petro, y de no querer al sector privado haciendo carreteras, es algo que significaría retroceder. ¿Cómo es retroceder? Que no tengamos a las EPS. Que zozobra la que le ha generado a 5.300.000 personas afiliadas a Salud Sura, que sienten que hoy quedan desprotegidas, ¿a dónde van a ir? Y nos están sometiendo a lo que ya le pasó a los maestros cuando les cambiaron su sistema de salud, y es al que no pague no le atienden. Si usted no paga, no lo atienden. Ese era el país de hace 30 años. Nosotros necesitamos el sistema de salud con las EPS. No dejemos que acaben con eso. No dejemos que con la ideología de poner todo en manos del Estado se crea que vamos a resolver los problemas. No los vamos a resolver, vamos a empeorar. Entonces, aquí lo que se trata es de hacer este gran acuerdo para evitar esos retrocesos. Esas crisis son sistemáticas, señor Cárdenas, o sea, son a propósito, eso es lo que quiere hacer, o es el juego que está haciendo el gobierno de esta vuelta. Al presidente yo creo que le convienen las crisis, porque le echa la culpa a alguien más y aprovecha las crisis para declarar estados de excepción, para irse a la vía de legislar por decreto, que es lo que siempre ha buscado, porque le talla mucho el control político que le hace el Congreso y el control constitucional que hace la Corte. Entonces, tenemos que tener cuidado con las crisis. A ninguno nos convienen las crisis. Las crisis después destruyen y es muy difícil volver a construir. Entonces hay que evitar la crisis y este acuerdo es un acuerdo precisamente para evitar esa crisis. No nos conviene que haya crisis. ¿Qué significa y qué representa que hoy se anuncie que aumenta el precio del diésel para grandes consumidores de este combustible en Colombia? Pues que hay un serio problema fiscal y que ese problema fiscal tiene que resolverse. Y una forma, si no están entrando los ingresos a la caja del gobierno, tienen que recortar el gasto. Y uno de los gastos más grandes cuesta 14 billones de pesos, mucho más de lo que gastamos en Familias en Acción o en programas como Ingreso Solidario, mucho más de lo que gastamos en subsidios a la vivienda, mucho más de lo que gastamos en prácticamente todo es el subsidio al ACPM. Entonces el gobierno ya
pues viendo que no lo hizo desde el 1 de enero como lo debió haber hecho, lo está haciendo ahora a partir del 1 de junio, buscando cómo nivelar el precio de la CPM con el precio internacional y pues empieza por estos grandes consumidores de combustible. ¿Quiénes son los grandes consumidores? No sé cómo los tenga definidos, no sé, de pronto serán las industrias que consumen ACPM, porque no entiendo en el sector del transporte cómo va a distinguir entre grandes, medianos y pequeños, no es posible. En una palabra, ¿hacia dónde va Colombia entonces? En su posición. Mire, En su posición, ¿hacia dónde va Colombia? Colombia está retrocediendo, Colombia no está avanzando, venía avanzando, pero se ha frenado y ha retrocedido por esta ideología estatizante, de que el Estado debe ser el que resuelve todos nuestros problemas, de que el Estado es el que nos debe dar las carreteras, la salud, las pensiones, de que el Estado es omnipotente y omnipresente. Eso nos hace retroceder. Aquí necesitamos armonía entre lo público y lo privado. No se trata de defender el sector privado a toda costa. El Estado se necesita. El Estado se necesita para generar equidad, pero tampoco se requiere, como lo plantea este gobierno, apabullar, hostigar al sector privado. Necesitamos al sector privado. El Estado juega un papel, pero el sector privado es indispensable. Es el que genera el empleo, es el que mueve la economía. Y el sector privado está aquí muy golpeado, está realmente en una posición donde pienso, yo lo que siento del sector privado es que está aturdido por todos los golpes que ha dado el gobierno y está metido, digamos, dentro de una acaparación, tratando de defenderse, pero no siendo proactiva y no reaccionando. Tenemos que despertar. Esta mañana mencionó que las elecciones del 2026 podrían estar en riesgo. ¿Por qué? Por el problema de seguridad, porque hay regiones del país donde hoy no podría haber elecciones. Primero. Y segundo, porque el gobierno puede inventarse un argumento de que es que la información electoral está en manos de una empresa privada y que por lo tanto esa empresa privada no debe contratar, no debe ser la que hace las elecciones, como ya nos dijo en el caso de los pasaportes. Y nos quedamos sin pasaportes por un tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que amenazas hay. También hay una amenaza presupuestal, porque se puede recortar el gasto y el gobierno puede decir, yo no me recorten lo que yo quiero, donde puedo hacer política, donde puedo mejorar las encuestas, recórtenle a los órganos del poder independiente como la registraduría.